Muy buenas tardes, noches para todos y para todas. Muchas gracias por estar acá. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero el tema, por lo menos a mí me apasiona. Espero que a ustedes les parezca muy interesante. Yo soy José Fernando Mejía, soy psicólogo, tengo una maestría en educación y mi principal rol en la vida es dirigir una organización que se llama Aulas en Paz. Y Aulas en Paz tiene un trabajo desde hace más de 20 años en Colombia y en algunos países de la región en donde hemos tenido la posibilidad de incidir en las políticas educativas para la convivencia pacífica en nuestro país, desarrollar programas de formación y de intervención en comunidades educativas. El más grande y famoso de ellos, que tiene el mismo nombre de la organización, que se llama Aulas en Paz, y también lideramos procesos de incidencia y de innovación en el tema. Uno de ellos que quería comentarles, porque lo estamos haciendo con colegas de Costa Rica, es un diagnóstico que estamos haciendo de cómo estamos en 6 países latinoamericanos en términos de la prevención de la violencia contra la niñez en la escuela. Usamos el marco de una coalición que se llama Safe to Learn, donde está UNICEF, UNESCO y 14 organizaciones más. Y ellos crearon un modelo para tener un diagnóstico para ver políticas públicas, asignación de recursos, normas sociales en la escuela y actividades de programas escolares encaminadas a la prevención de la violencia y ver cómo estamos. El documento de cada uno de los países está por salir. Lanzamos el de Colombia hace poco. Les invito a quienes estén interesados a seguirnos en redes, que ahí está publicado. Y el de Costa Rica va a estar en el próximo mes, yo creo. Entonces les invitaremos a que asistan a esta presentación, que además estará acompañada de los otros países, que son Chile, Argentina, Perú y México, y después tendremos un documento regional. Y me parece que es un buen contexto porque la violencia en la escuela, la violencia contra niños, niñas y adolescentes, pues tiene diferentes maneras de darse. Por un lado están las relaciones de los adultos frente a los niños. Algunas veces, obviamente, todavía en nuestra región se usa el castigo físico, usamos ciertas maneras de relacionamiento que pueden ser agresivas y violentas, pero en realidad la gran mayoría de la agresión y la violencia contra la niñez en la escuela es entre pares. Y entre esa violencia entre pares, el acoso escolar, la intimidación es una de las cosas importantes que necesitamos comenzar a ver, cómo entenderla, cómo saber cómo prevenirla y manejarla, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Em, Déjenme ver. Listo. Uno de los principales problemas que tenemos con el acoso escolar es que no tenemos todavía una palabra en español que genere consenso frente al tema. Hablamos de intimidación, de acoso, de bullying. Trato de no usar palabras en otros idiomas, pero con el bullying hago con una excepción justamente por eso, porque es problemático que tengamos tantas palabras para nombrarlo, porque de golpe no nos ponemos de acuerdo en de qué estamos hablando. Yo sé que en Costa Rica y en parte de Centroamérica usan la palabra matunismo. En Colombia hablamos de matoneo. Esa es la única que no nos gusta usar. De resto, nos sentimos bien con intimidación, con acoso, con hostigamiento. No nos gusta matoneo o matonismo porque remite a una concepción del fenómeno en donde hay un matón. Y en realidad el bullying, me voy a adelantar, pero no es un problema de personas. El bullying no es un problema de unas personas que claramente están cometiendo un error y haciendo algo malo, pero no es un problema de individuos, sino de relación, es un problema de grupo, de las dinámicas del grupo. Y si no lo reconocemos así, va a ser difícil que podamos solucionarlo. No es un capricho teórico, es realmente entender cuáles son las maneras de abordarlo para el bienestar de nuestros hijos, que es lo que realmente importa. Entonces, voy a comenzar con dos historias. Vamos a ver qué tan bien estamos en términos de distinguir cuáles son unas situaciones de bullying. Estas son dos niñas, esta es una historia real. Los nombres están cambiados, pero son Roselia y Lisa. Si no estoy mal, tenían 11 años cuando pasó esto, 11, 12. Y eran las mejores amigas, estaban todo el tiempo juntas, compartían todo, se querían un montón. Y llegó una nueva niña al colegio que se llama Manuela y comenzó a hacerse amiga de Roselia. Y entonces a Lisa eso no le gustó y entonces hubo un choque,
una tensión, un triángulo en donde Rosalía y Lisa, que eran amigas, comenzaron a sentir que había alguien que ponía en riesgo esa amistad y sobre todo Lisa comenzó a sentir celos y a decir no sé, no esté con ella, no se junte, decimos en Colombia, tal vez ustedes también, no sé por qué tenemos tantas palabras similares y cosas culturales que realmente compartimos. Y Manuela le dijo a Roselia no se junte con Lisa y a eso fue aumentando de temperatura y Lisa hizo algo que parece que hacen un poco más las niñas y acá no quiero reproducir estereotipos de género, pero es muy importante reconocer que la agresión entre las niñas tiende a ser, esto no es determinante, pero tiende a ser más sutil, más indirecta, más verbal, más de gestos, más de dejar de hablar, no es, aunque pasa, no es tan directa y tan evidente como a veces la agresión en los niños, a veces porque tampoco es determinante, en donde hay golpes y se ve mucho, no, la agresión entre las niñas es más difícil de ver. Y es importante saber eso, no para estigmatizar, sino para afinar la manera como detectamos cosas que son difíciles de ver. Y Lisa aquí buscó a otro niño, que es también la agresión indirecta, fíjense, no es voy directamente a decirte algo o voy directamente a hacer algo que te haga daño, sino que a través de otra persona hago que te pase algo que no es tan chévere. Los chismes, los rumores, el decirle a alguien que le diga a otro algo, son ejemplos de agresiones indirectas. Lo que hizo Lisa fue decirle a Rodrigo, vaya, dígale a Roselia que es una estúpida por meterse con Manuela. Rodrigo le hizo caso, los hombres somos muy obedientes. Fue, le dijo Lisa, le mandó a decir que usted es una estúpida por meterse con Manuela y Manuel, el Roselio obviamente le dio, nosotros decimos en Colombia, creo que a ustedes también le dio rabia. A veces en otros países de Latinoamérica esto se entiende mal porque parece que la rabia fuera enfermedad. Sí, sí, para ustedes es así, perdón, pero cuando diga rabia me estoy refiriendo a enojo o a ira. Y entonces cuando Roselia se enojó, fue y la confrontó y le dijo, si usted tiene algo que decirme, dígamelo en la cara. Lisa le dijo, lárguese, la empujó y Roselia le dio una cachetada. Cuando pasó esto, lo que hizo Lisa fue que habló con su mamá y le dijo, mamá, Roselia me pegó. Si estuviéramos en una charla presencial, ahora les preguntaría qué hacen las mamás cuando las niñas les dicen que les pegaron, las maltrataron o les hicieron algo. Entonces aquí no vamos a tener tiempo para compartir, pero piensen ustedes qué harían, ustedes qué hacen cuando su hijo o su hija les dice que les maltrataron, les pegaron, los excluyeron, les dijeron algo. Lo que hizo esta mamá es algo usual en Colombia, no sé si a ustedes les pase, pero esta mamá buscó a la otra mamá. Y de una vez les digo, esa es pues no es la mejor idea, iba a decir la peor, pero bajémosle el tono un poco, no es la mejor idea. Y en nuestra experiencia siempre tiende a empeorarlo todo. No porque los papás sean malos, ni mucho menos, es por las emociones involucradas con los niños, las niñas, con los hijos. Lo que tiende a pasar es que los problemas de los hijos involucran de una manera tan profunda a los papás en lo emocional que se vuelve una situación mucho más complicada y más difícil. En este caso no tanto, porque la mamá de Lisa fue y le dijo a la otra mamá y la mamá de Roselia le dijo a su hija, usted maneje sus problemas sola, a mí no me meta en eso, solucionelo usted. Y ahí quedó la cosa. Después hablamos un poco más del involucramiento de los padres en esto, no se preocupen, porque viene más tarde en las cosas que se pueden hacer y cómo hacerlas para prevenir y para manejar este tipo de situaciones. Entonces tengan ese caso en mente, por favor, Roselia y Lisa. Y ahora pensemos en otro caso que llamémoslo Camilo. Camilo es el nombre ficticio que le pusimos al protagonista de este caso. Nos lo contó una mujer en la que no le pusimos nombre. Imagínense que esta mujer nos dijo que cuando estudiaba en su colegio había un grupo de nerds y que entre esos nerds había un niño muy particular que tenía como las características de la película y en sus palabras dijo que no sabía decir exactamente qué era lo que tenía este muchacho, pero que le parecía lento, indefenso, como sin alientos de defenderse. Sus amigos lo molestaban todo el tiempo, todo el día, y a este le decían gafufo, dienteón y una cantidad de cosas que ya ni se acuerda. Eso fue en quinto de primaria. Al siguiente año, en sexto, estaba con sus mejores amigas y se les ocurrió una idea fantástica, que era llamarlo y decirle que ella quería ser su novia. Y efectivamente eso hicieron, le llamaron,
le dijeron que quería ser su novia, él para su sorpresa aceptó, dijo que sí, que claro, y estuvieron unas horas jugando a los novios, carticas, dulces, chocolates. No duró mucho la cosa y en ese momento llegó lo que esta mujer dice que recuerda con más dolor. Y es que delante de todo el curso le dijo, usted y yo no somos novios. ¿Qué cree yo? Que yo me cuadraría, cuadrarse en Colombia es hacerse novio, con alguien como usted. Y se le rió en la cara delante de todos a Camilo, el más diferente dentro del grupo de los diferentes. Ahora quiero, por favor, que rápidamente ustedes piensen cuál es un caso cuál de estos es un caso de bullying y lo pongan en el chat. Entonces, si ustedes creen que son ambos, pongan una A. Si ustedes creen que es el uno, pongan el uno. Y si creen que es el 2, pongan el 2. El uno es el de Rosalía y Disa y el 2 es el de Camilo. Entonces, por favor, pongan en el chat una A, un uno o un 2, dependiendo de lo que ustedes creen. Yo voy a tratar de llegar al chat. Listo. Ya, ya estoy viendo acá. Dos, dos, dos. Ajá, dos, uno y dos, 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 dos. Muy bien, súper bien. Ok. Una persona puso uno y dos, gracias, sí, pero la gran mayoría dicen dos. Todavía falta un montón por responder. Vayan poniendo en el chat cuando puedan. Pero fíjense que parece haber un gran acuerdo con que es la dos. Sí, efectivamente, es la número dos. Entonces vamos a pasar por ahí rápido, porque justamente lo que hace que el de Camilo sea bullying o no es lo que necesitamos comenzar a entender para saber cómo actuar. Y ya que ustedes lo entendieron bien, vamos a pasar un poco más allá de esto, que son los casos más evidentes, y les voy a contar de un par de situaciones que están sucediendo ahora en donde la discriminación no es tan fácil, donde muchas veces las personas se dan cuenta de cuáles son las diferencias en estos casos como emblemáticos, pero en la vida real no. Pero vamos rápidamente entonces a ver las características del bullying. Esto ya ustedes lo entienden bien, entonces no voy a detenerme allí, pero hay una lista de chequeo mental que uno debería hacerse para saber si una cosa es bullying, que tiene en realidad tres características: que sea una situación repetida. Repetida es que ha pasado más de una vez. Estamos hablando de que usualmente estas historias llevan semanas, meses o años. Entonces, usualmente muchas veces la gente pregunta, pero repetido es cuánto. En realidad, si hay una cosa que ya pasa dos o tres veces, debería yo por lo menos comenzar a preguntarme si ahí puede haber una dinámica de bullying y pensar si están las otras características. La segunda característica es que es sistemático. Sistemático es que responde a un sistema. A veces lo pensamos que es un sinónimo de repetido, pero en realidad no. Sistemático es que responde a un sistema donde hay unos roles que tienden a mantenerse. Sistemático habla de la relación entre las personas, de la relación que tienen en esto, que se convierte en un sistema en donde las mismas personas tienden a ser las que agreden, mientras que los mismos o la misma tiende a ser la persona que es agredida, y los observadores tienen un rol también que varía en el tipo de observador, pero que están como terceros, como observando, viendo. Y la tercera característica es que hay un desbalance de poder en donde la víctima usualmente es vulnerable y no tiene cómo defenderse. El caso de Camilo es evidente por eso, porque es una situación repetida, ha pasado al menos 2 años, es sistemática porque uno puede mapear la cosa y saber quién es quién, y hay un desbalance de poder en este caso por las diferencias. Muchas veces este desbalance tiene que ver con la diferencia en donde Camilo es el más diferente de los diferentes en su salón. Pensemos entonces en esas situaciones que son un poco más complicadas. He tenido un par de talleres en los últimos meses con rectores y con personas de colegio que, como ustedes, entienden bien estas dos historias y saben cuál es bullying, pero de alguna manera comienzan a ver algunas más sutiles y no se dan cuenta. Y hay algunos aspectos allí algo en donde las personas que tienen un historial de agresión, de ser agresivos, es decir, las personas que pueden llegar a ser los bullies, em, en algún momento la torta se voltea y el grupo llega a sentir como un hastío frente a eso y comienzan a tener una actitud y unas acciones frente a esa persona que les agredía
también agresivas y violentas. Entonces le excluyen, lo tratan mal, hacen cosas que efectivamente no deberían tener justificación, pero como se viene de esa historia, entonces tiende a haber una suerte de justificación y los adultos tendemos a pensar cosas como se lo buscó, menos mal lo está sufriendo, para que aprenda, esa es de su misma medicina y no lo llamamos bullying, no nos damos cuenta que eso está ocurriendo y hay cosas que han pasado en Colombia, de hecho hay unas públicas, ha habido un par de situaciones que se han compartido en medios este año, una de ellas que llegó a la Corte Suprema de Justicia, esto pasó el año pasado, pero el fallo de la Corte Suprema de Justicia salió este año y describe muy bien cómo pasaron ciertas cosas que llevaron inclusive a que un niño terminara en una unidad de cuidados intensivos con un trastorno alimenticio que lo puso en riesgo vital. Y en el colegio de este niño no se dieron cuenta de que esto era bullying, inclusive con personas formadas, inteligentes, que en la mayoría de los casos lo puede distinguir, pero acá no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con las personas que son agresores y se vuelven víctimas y con una suerte de ver cuáles son las condiciones y las ideas que transmitimos culturalmente y que terminan justificando la agresión. Entonces, también hay otra cosa que ha pasado, sobre todo después de la pandemia, las relaciones se volvieron más tensas, más difíciles. Entonces, nos comenzaron a contar que en los colegios los niños, las niñas y los jóvenes se trataban más mal. Se decían cosas subidas de tono, usaban groserías, se decían cosas como con como burlándose de los demás, falsos chistes, cosas que en realidad no son chistosas y que comenzaron a construir toda una cultura de maltrato que terminó justificándose, volviéndose paisaje y que tiene ideas por detrás como así son los niños, siempre se han tratado así, eso no tiene nada de malo y comenzó a haber una suerte de clima tenso en donde este clima tenso, en donde hay mucha agresión, es el caldo de cultivo propicio para que los desbalances de poder que son naturales comiencen a construir situaciones de bullying cada vez más complejas. El bullying puede incluir agresión física, verbal, relacional o a través de medios digitales, no es bullying un conflicto entre iguales, no es bullying una pelea esporádica y no tiene que ver con la intensidad de la agresión. No es que porque hay agresión física es bullying, no, es por la naturaleza, pero ustedes lo entienden bien. Mitos sobre el bullying. Quizás voy a detenerme en cuatro de seis. Hay un mito que es aquí no hay. La mayoría de las veces las personas dicen menos mal aquí no hay o hay poquito. Tuvimos un caso hace 2 años. En realidad, en nuestra experiencia hemos visto que no hay colegios sin bullying. No hemos encontrado ningún colegio sin bullying. De hecho, no hay ningún curso sin bullying. Y si ustedes se ponen a pensar, si uno se acuerda de su experiencia cuando era estudiante, no, no es excepcional, sino que es prácticamente una regla que siempre en todos los grupos hay unas personas que tienen más poder y hay otras personas que tienen menos poder y están en una situación de vulnerabilidad y hay una dinámica donde muchas veces hay burlas, agresiones o discriminación. Entonces, si uno pregunta en un curso, por ejemplo, oye, ¿hay alguien en este curso a quien dejen por fuera de todo? Que nadie quiera estar con él o con ella, que dejen por fuera de los grupos, cuando arman grupos siempre está, para trabajar, cuando arman equipos para deportes es el que se queda de último, que si hacen una fiesta en un salón, en una casa, uno sabe que a este niño o niña no lo van a invitar. Y ahí casi siempre dicen, ah, sí, claro, Pepito, Pepita. Y si uno le pregunta, les pregunta a ustedes, ¿ustedes se acuerdan de quiénes eran los que los agredían? También, los niños, los jóvenes son muy em, hábiles para ver esto, es decir, para ellos es su vida, entonces ellos lo ven sin problema, para los adultos no tanto, entonces los adultos usualmente decimos, no, aquí no hay, y esto es un problema porque si no nos damos cuenta a tiempo no podemos hacer cosas para manejarlo rápido, y esto como la mayoría de cosas en la vida es muy sensible al tiempo, si yo no actúo rápido va a ser mucho más difícil, entonces es bien importante, pistas para verlo, piensen en los grupos de sus hijos, cuáles son los desbalances de poder de que hay, dónde está su hijo, su hijo está en los poderosos o está en los que no tienen casi poder o está en la mayoría que están por ahí viendo. Y no se asusten, es decir, si su hijo es de los poderosos, no es un muchacho, no es una muchacha mala, al contrario, tener poder es la mayoría de las veces bueno. Lo
que pasa es que implica responsabilidad y seguramente también tener poder puede hacer que haga cosas que tienen un impacto negativo y que la embarre y que cometa errores. Si su hijo es de los que están en una condición de vulnerabilidad, también seguramente su hijo tiene condiciones súper especiales que pueden hacerlo destacar en otros contextos, pero que de alguna manera en este lo está poniendo en una situación difícil. Pero hay cosas que hacer en ambos casos y esto no hace que haya niños buenos o malos, sino que lo que muestra es la gran variedad de personas que somos y lo que hay detrás en todo lo que hacemos, en donde siempre estas diferencias, que además no dependen de las personas, sino de los contextos, ocurren. Y esto de que no dependen de las personas es bien importante porque uno tiende a confundir la diferencia con características personales y no es así. Las diferencias se dan es por los grupos. Entonces, por ejemplo, en un colegio como este, en donde hay gran diversidad, ustedes pueden pensar que hay personas diferentes porque hablan con un acento distinto. Pero si esas personas están en un grupo en donde todos tienen acentos diferentes o donde todos tienen acento, no van a ser distintas. Si yo que yo soy como cafecito oscuro, estoy en un grupo con personas blancas con ojos azules, seguramente me voy a distinguir. Pero si me voy a un departamento que tiene la mayoría de población afrocolombiana, como el Chocó aquí en Colombia, voy a ser el blanquito. Entonces, no, la diferencia no es por lo que yo soy, es por lo que son los grupos y lamentablemente nuestros grupos en los colegios tienden a ser muy homogéneos, todos nos parecemos mucho. Entonces, cuando llega alguien diferente, usualmente esa persona puede estar en una situación de riesgo o también puede ser que esa situación de diferencia lo ponga o la ponga en una situación de poder que también implica riesgos. Entonces, hay que pensar en cómo esos riesgos nos pueden hacer ver. Cuando ustedes tengan mapeado esto y sepan quiénes son quiénes, pues pueden comenzar a pensar en cómo son las relaciones allí y cómo pueden hablar con sus hijos y sus hijas para desarrollar habilidades para actuar. Pero esto viene ahorita más tarde. Bullying no ocurre en adolescentes, ocurre en todos los grados. Hemos visto bullying desde preescolar hasta 11 de manera diferente, obviamente, pero se da en todos los grados. Y hay un mito y es que el bullying es porque hay alguien malo, una manzana podrida o una naranja podrida. ¿Qué es lo que ocurre usualmente cuando se dan cuenta de que hay situaciones muy avanzadas, situaciones donde la agresión ha escalado y entonces se da una suerte de cacería de brujas en donde la familia dice cosas como ¿por qué no han sacado a este muchacho o a este niño o a esta niña? Y en realidad sacar a alguien del salón usualmente no resuelve nada porque acuérdense, el bullying no es un problema de personas, sino es un fenómeno social. Hay claro que tiene que haber consecuencias y uno quiere que haya justicia, pero las justicias realmente rara vez tiene que ver con sacar personas o eliminarlas. Tiene que haber es otra manera de solucionar las cosas. El bullying causa realmente mucho daño, no es inofensivo. Muchas personas piensan a veces que el bullying es una cosa de niños, que siempre ha estado, que no pasa nada, pero no, piensen en Camilo, por ejemplo, cuando le dijeron eso cómo se siente. Realmente una persona que sufre bullying no quiere el colegio, llora, le da miedo ir, la está pasando muy mal, seguramente tiene ansiedad, estrés. El bullying es uno de los factores asociados con ideación suicida o conducta suicida. El bullying es uno de los primeros factores asociados con ansiedad y estrés. El bullying es uno de los primeros factores asociados con las masacres que ocurren en Estados Unidos, donde muchachos llegan con armas al colegio. Obviamente no es la causa, ¿no? No es que haya bullying, entonces nos vamos a volver asesinos, no. Pero claramente sí es uno de los factores que junto con otras cosas hace que los riesgos se empeoren. Y el último mito es que hay personas que creen que el bullying forma el carácter, que prepara para la vida que es dura. Y este, Clara, como todos los mitos, tiene algo real y es que claro que uno quiere formar a las personas para que sean fuertes, claro que quiere prepararlos para una vida que efectivamente tiene cosas duras, pero uno forma su carácter no por lo malo que le pasa, sino a pesar de eso malo que le pasa. Y esto, claro, uno a veces no lo entiende porque uno cree que todo lo que ha sufrido en la vida lo volvió quien es. Y en parte es cierto, pero eso no es un camino que todo el mundo sigue. Hay gente que no le va bien, hay gente que no sale de eso, gente que no tiene las capacidades para manejarlo y para salir resilientemente de eso. ¿No? Piensen en Camilo otra vez. ¿Cómo está Camilo cuando lo humillaron frente al grupo? ¿Está fuerte? Es todo lo contrario, está en el momento de más riesgo y de más debilidad. Ay, perdón, dije que solo cuatro, pero este es importante. Este mito es el del papá que dice, no, pero en mi tiempo
sí sabíamos cómo se manejaba esta vaina. Le decíamos, vaya, dele su golpe para que aprendan que con usted no se mete. Y aquí hay dos cosas. Lo primero es que lamentablemente la agresión y la violencia sí pueden tener una utilidad, pueden tener un nivel utilitario. Y es que si yo hablo duro, si yo me impongo, si yo asusto, si yo agredo, puede que la gente me haga caso, puede que la gente me respete. Es falso respeto y es realmente una apariencia, pero puede pasar. Pero en el bullying no, porque el bullying tiene un desbalance de poder, acuérdense. Entonces, si la persona en situación de vulnerabilidad trata de agredir a esta, que además usualmente está con otras personas, lo que va a obtener es esto. Entonces, bajo ninguna circunstancia hay que invitar a los hijos a que agredan o que respondan con agresión, no solamente porque moralmente está mal, sino porque los vamos a poner en una situación de más riesgo y puede que la situación empeore. Hay un triángulo en el bullying, entonces están los que agreden, los agredidos y los observadores, que es justamente trascender la mirada de que el problema solamente está en quien agrede, que en realidad no es así, sino que ahí está en todos. De hecho, quien agrede, las personas que agreden no necesariamente son estos estereotipos de niños que tienen problemas, que vienen de familias disfuncionales, que son desregulados y que uno casi dice, este muchacho, Dios mío, quién sabe qué va a pasar con él en el futuro. No, a veces son justamente lo contrario, justamente los muchachos, las muchachas, las niñas, los niños que admiramos, que son líderes, que son chéveres, los representantes estudiantiles, porque tienen poder y tener poder no es malo, lo que pasa es que justamente ese poder puede llevar a riesgos, entonces puede ser una persona muy inteligente y la inteligencia muchas veces mal manejada puede volverse burla, ironía, agresión y liderazgo mal manejado. Las personas que son agredidas tampoco son esas personas que, no, que generan empatía y que generan ganas de ayudarles. Es decir, los que agreden no son demonios, los agredidos no son santos. Los agredidos y los agredidas muchas veces son niños y niñas que tienen dificultades sociales, que caen mal, que no encajan, que efectivamente la gente dice, pero yo cómo voy a invitar a esta persona que es terrible, que causa problemas, que mi hijo, que no es amigo de mi hijo. Y la respuesta es, claro que tú no tienes por qué invitarla. Lo que pasa es que tampoco tienes que agredirla. Entonces, la línea es no agresión. Si yo hago una fiesta, invito a todo el mundo de un curso y no invito a alguien, esa persona se va a sentir mal. ¿Cómo se sentirían mal ustedes si llegan un lunes a su trabajo y todo el mundo está comentando que qué bonito, qué rico que nos fue en este asado? Y ustedes dicen, ¿cómo así? ¿Cuál asado? ¿Por qué no me invitaron? No se sentirían bien, ¿cierto? Imagínense que además ustedes ya no son los adultos que son, sino que son muchachos que están en una edad en donde lo social es lo más importante para ustedes. ¿Cómo se sentirían? Eso es agredir. Entonces, no tengo por qué invitar a todo el mundo, pero necesito hacer cosas para que la gente no sea agredida. Y para nosotros hay dos ideas claves para la prevención y la atención. La primera es la intervención de los terceros. Entonces tenemos un enfoque que privilegia la acción de los terceros para terminar el bullying, porque es lo que la investigación muestra que es lo más efectivo. Fíjense entonces, si hay una persona que tiene poder y que se burla todo el tiempo de alguien, que le dice cosas, que lo saca, que lo excluye, las personas que están viendo son las que tienen el poder que no tiene la víctima, porque justamente está en esa posición de vulnerabilidad y que tienen la sensibilidad que le falta a quien está agrediendo y si además tienen las habilidades para ser firmes y poder parar esto lo pueden lograr. Entonces hay dos habilidades centrales, la empatía y la asertividad, que queremos que desarrollen las personas de todos los niños en todos los grados, pero que específicamente son importantes para que el que agrede tiene que darse cuenta que causó un impacto y esto no solamente pensarlo, sino sentirlo. Entonces, si yo digo un chiste pasado de tono y me burlo de alguien que además con quien tengo esta relación perversa repetida y que está en una situación de vulnerabilidad y yo tengo una situación de poder, pues yo me tengo que sentir mal y tengo que sentirme mal para decir, pucha, la embarré, tengo que regularme, tengo que no volver a hacerlo, tengo que pedirle excusas, tengo que repararlo. Esto es difícil porque justamente el problema de las personas que hacen bullying es que a veces les falta un poquito de desarrollo de empatía. No es que no la tengan, porque todos tenemos empatía, salvo una minoría que tiene una patología, pero todos, la gran mayoría tenemos empatía, entonces hay que fortalecer eso. Y
¿Qué le falta a la víctima? A la víctima le falta defenderse, le falta pararse y decir, oye, no, eso no es chistoso, por favor, no me lo digas. Le falta decir, le falta poner límites, le falta buscar amigos, le falta tener habilidades de buscar ayuda. Las víctimas muchas veces, la gran mayoría incluso, no se quejan, no dicen nada. Mientras más grande es el desbalance de poder, eso hace que la víctima tenga muchas menos herramientas de defenderse. Entonces, por eso en parte también es difícil para los adultos verlo, porque a veces uno ve solo unas risitas y entonces uno llega y nadie está llorando, nadie está pidiendo ayuda, nadie se está quejando, nadie está peleando. ¿Por qué? Porque imagínense que uno es el raro del salón y los otros se burlan y yo, ¿qué hago? Pues muchas veces yo me río en un intento torpe de pertenecer y de ser de los que se ríen. Claro, eso no funciona, no sirve, pero es lo que yo puedo hacer. Yo soy tímido, no pido ayuda, yo no hablo de esto. Entonces ahí se forma justamente esta relación perversa que da para que estas cosas perduren en el tiempo y sean más difíciles de manejar. Entonces la empatía y la asertividad son importantes. Para los que vengan de primaria y de preescolar, en Aulas en Paz, www.aulasenpaz.org, decidimos desde este año, ya veníamos haciéndolo, pero este año todos nuestros materiales están libres, gratis. Entonces, métanse a nuestra página, en la sección de recursos van a encontrar, por ejemplo, los personajes que tenemos para la asertividad en la primaria. Ahí tenemos un dinosaurio que se llama Dino. Dino le enseña a decirle a los niños que no, perdón, a que los niños aprendan a decir que no. Dino lo tenemos en preescolar y en segundo de primaria. Entonces, si ustedes navegan nuestra página, van a encontrar unas tarjetas en las que pueden bajar, imprimir, y las tarjetas tienen a Dino para que se lo muestren a su hijo, que si es chiquito va a ser chévere que lo vea. Esas tarjetas muestran cómo hacer actividades pequeñas. Están las actividades curriculares que pues son más para maestros, pero pues ustedes pueden, si están interesados, ojearlas y tener cosas que hacer con sus hijos. Y para los más chiquitos, ahora tenemos audiocuentos en el canal de YouTube, Aulas en Paz. Busquen Aulas en Paz, Dino el dinosaurio o Tuga la tortuga, y ahí encuentran historias pequeñas, cuentos con los personajes, justamente para desarrollar estas habilidades, para que los niños tengan. La empatía es una jirafa que se llama Gigi, la jirafa, que justamente por tener su cuello largo y por unas gafas que se pone, puede conectarse emocionalmente y ver distintas perspectivas que serían difíciles ver o que son difíciles ver para otros animales. Entonces, empatía y asertividad claves. ¿Cómo desarrollo empatía en casa? Además de bajar los recursos de Hablas en Paz, hablando de las emociones, conectándome con la gente, pensando cómo se sienten las personas, viendo, viendo las cosas que a veces no nos dejan ver la empatía, como por ejemplo cuando culpamos a la víctima, cuando la justificamos la agresión, ir más allá y realmente conectarse con el sufrimiento de los demás. ¿Cómo te sentirías tú si te pasara eso? ¿Cómo me siento yo en mi historia frente a estas situaciones? Y la asertividad la podemos manejar con juegos de rol, bueno, ¿cómo le dirías que no? Fíjense que la asertividad es una habilidad también de defensa, y cuando los niños comienzan a defender a otros, a veces lo hacen agresivos, gritando, y pues está bien que defiendan, pero está mal que agredan. Entonces hay que darles herramientas, hay que decir cómo ser firme, por ejemplo, cómo decir no. Hay una técnica de asertividad que me gusta mucho que tenemos, que se llama coro del loro, porque no es asertividad personal, porque a veces uno solito frente al grupo, decirle que no a alguien que tiene mucho poder puede ser riesgoso. Entonces, coro del loro lo que hace es que tiene un grupo de loros. No sé si ustedes les dicen loros, tal vez pericos. Y entonces los loros hacen bulla, y entonces en bulla dicen no, basta, cuando ven agresión, y es súper poderoso. Los niños lo entienden rápido, lo entienden muy bien, se conectan con esto y actúan para defender a los demás, que es lo que uno quiere, y entienden muy rápidamente que cuando hay agresión y peleas hay alguien que la está pasando mal, y rápidamente se alinean con esto. Es muy importante que los niños tengan amigos. Si sus hijos están solos o solas y no tienen amigos, esa es una alerta importante. Entonces tenemos que hacer actividades por fuera del salón, formas de interactuar, no forzarlas, porque muchas veces en los colegios con buenas intenciones lo que hacen es tratar de forzar amistades, y eso no funciona bien. Si a uno lo obligan a estarse con alguien que además es el raro del salón, pues eso no va. Pero si en realidad uno hacen que tenga oportunidades distintas de relacionamiento, pues le va mejor.
Y eso implica no pensar cómo hacer para que los raros o las raras se unan, sino es pensar qué hacer divertido para que todas las personas construyan vínculos entre sí. El manejo de emociones es muy importante para todos, pero sobre todo para las personas que son agredidas, los mecanismos de atención y detección a víctimas, la deslegitimación de la agresión, el saber que tratarnos mal está mal, el que haya adultos siempre que están allí. Entonces, porfa, papás, mamás y todos los que nos están viendo, si ustedes ven que su hijo se burla de otro, si ustedes ven que su hijo trata mal a alguien, así como cuando los trata mal a ustedes, si llega a pasar o a sus hermanos, por favor actúen de manera inmediata, porque muchas veces nos quedamos callados, no hacemos nada y aquí quedarse callado es lo mismo que decirle esto es normal, eso está bien. Entonces ustedes usen a Dino y por lo menos tienen que decirle no, eso está mal. Por favor, no lo hagas. No quiero que vuelvas a hacer esto. Estamos viendo que muchas veces, por la naturalización de la agresión, porque se volvió paisaje que se traten mal, los adultos no actuamos. Y todo esto se vuelve en realidad insuficiente e innecesario porque el primer paso es un adulto que diga, eso no, aquí estoy yo para ponerte límites, no voy a permitir que esto pase. Tranquilos, calmados, pero firmes, sin agredir, sin gritar, sin amenazar, pero con una posición clara de hasta aquí vas tú, que es nuestra labor como padres. En gran medida nuestra labor como padres es poner límites. Por alguna razón, a veces eso es muy difícil para algunas generaciones de padres. Entonces, a veces hay papás que me preguntan, ¿yo cómo le digo que no a mi hijo? Y entonces yo les digo, vean, fácil, así, no. Y se ríen, pero en realidad no es chistoso. Un papá que no le puede decir que no a su hijo está siendo negligente, está haciendo algo que le hace daño y lo está haciendo con la mejor de las intenciones pensando que le está haciendo bien. No, le está haciendo daño. Si yo no le digo que no a mi hijo, cuando tengo que decirle, no, no es que no le estoy diciendo que no a todo, porque si no, es porque no, no todo se puede, todo es lo que, todo tiene que pasar en su momento y tengo que además dejar que mi hijo se frustre en las situaciones cotidianas, no rescatarlo, no solucionarle sus cosas, dejarlo que las solucione y que tenga que afrontar las consecuencias emocionales de esto. Hay un ejemplo que me gusta que quizás ayuda a entender esto, y no es mío, es de la disciplina positiva. Es un ejemplo de, estoy el domingo en la noche a la hora de acostarse, cualquiera que sea en su casa, 8 de la noche, 9, y mi hijo, pónganle la edad que quieran, me dice, papá, mañana tenía que llevar una cartelera, un trabajo, una maqueta y no la hice. ¿Qué pasa en ese momento en sus casas? ¿Qué le dicen ustedes a su hijo? Porque lo que tiende a pasar acá es que la mayoría de los papás lo cantaletean, no sé si se entienda qué es cantaleta, seguramente sí, o lo sermonean, y entonces le dicen, pero usted, ¿cómo así? ¿Cuántas veces le he dicho? Tiene que hacer las tareas, tiene que ser responsable, la responsabilidad es importante en la vida, no va a llegar a ser nadie si no es responsable, se va a volver como su tío, no lo ha visto, va a terminar igual, y bla, 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 bla. Con la cantaleta pasa algo y es que entra por un oído, sale por el otro. Tiene algún valor, obviamente, porque hay un vínculo ahí, pero en realidad es muy superficial. Y mientras eso pasa, el papá o la mamá, aquí bueno, ahora no estoy en Bogotá, pero en Bogotá hay unas papelerías y de 24 horas, entonces ahí uno ve a los papás comprando cosas para hacer tareas de sus hijos a medianoche. Y la mayoría de las veces los papás terminan a veces haciendo la tarea del hijo mientras lo cantaletean, lo sermonean. Y uno, si se pone a pensar qué está enseñando eso, pues eso está enseñando lo contrario que es para dónde va la cantaleta. Eso está enseñando irresponsabilidad. Esto está enseñando que mi hijo puede hacer lo que se le dé la gana porque siempre va a tener un papá que lo salva. En realidad no va a hacer realmente nada porque no está sufriendo las consecuencias de sus decisiones malas. ¿Qué hace un papá que pone límites? Un papá que pone límites le dice, eh, cuando le dice, tengo que hacer una cartelera, le dice, tienes un problema, ojalá lo resuelvas y se va a dormir. Y eso va a hacer que su hijo tenga que enfrentarse, fíjense, no tiene que regañarlo, no tiene que agredirlo, no tiene que pegarle, por favor, ni mucho menos, sino que lo que tiene que hacer es dejar que la cosa fluya y tenga su curso natural. Muchas veces nos metemos a hacer cosas pensando que estamos solucionando y lo que terminamos es embarrándola más. ¿Y mi hijo qué va a pasar? Pues de golpe se trasnocha y llega con sueño y hace una cosa ahí medio mala. Bien. Trasnocharse está bien si uno no hizo la cosa y pues que le dé sueño es lo que tiene que sufrir por lo que hizo y seguramente no va a tener una buena nota
o de golpe llega sin nada y pues le va mal, pues, está bien. ¿Qué hacer como padres? Que es lo más importante acá. Entonces, primero, estar atentos para identificarlo. Acuérdense, esto es difícil de ver. No justifiquen las situaciones de bullying, no justifiquen diciendo cosas como, pero es que ese niño o esa niña es terrible, por eso es que lo agreden. No, recuerden, no hay ninguna justificación para la agresión y la violencia. Si hay alguien en el salón que ni siquiera que la otra persona sea agresiva, si hay alguien que es agresivo, difícil, conflictivo, complejo, no, esa no es razón para agredirlo. Claro, necesitamos aprender a ponerle límites, a manejarlo, a no dejarnos. A mi hijo no tiene por qué dejarse agredir, pero defenderse uno con agresión nunca es la vía, es lo mismo. O sea, ¿cómo le vamos a decir que haga aquello de lo que nos estamos quejando y que queremos que termine? Es una paradoja. Y sepan que su hijo, su hija siempre está involucrado en estas situaciones. Siempre. No es que su hijo de golpe a veces está, no. ¿Por qué? Porque está en algún punto del triángulo. Y de hecho, si no es quien agrede y quien está agrediendo, sino el que está viendo, el que está observando, tiene más responsabilidad. Hay investigaciones que muestran que la actuación de un tercero frente al bullying detiene la situación en segundos. No todas, obviamente. Hay situaciones muy difíciles, pero muchas. De hecho, la mayoría, porque la mayoría del bullying de las situaciones cotidianas no son estas terribles que han avanzado y que son difíciles de manejar. Eh, y otra cosa importante es las observadoras, es decir, las niñas tienen un papel que a veces puede ser más importante, sobre todo cuando la agresión es entre niños hombres. Si hay niños hombres agrediéndose y hay una niña que solamente haga un gesto de desaprobación y ellos lo ven, ellos van a parar. Los niños son muy susceptibles a lo que las niñas piensen de ellos. Al revés, no, a las mujeres no les importa lo que los hombres pensemos de lo que hacen, pero las niñas son muy poderosas en ese sentido, cuando pueden parar las agresiones de los niños muy rápidamente. Igual está la otra parte de la moneda, y es que si la niña se ríe, si la niña lo celebra, el niño va a seguir hasta donde pueda. En las tres situaciones ustedes pueden hacer cosas, entonces piensen dónde están sus hijos, piensen si sus hijos pueden ser los que están haciendo bullying, o sus hijos pueden ser los que lo están recibiendo, o sus hijos pueden ser aquellos y aquellas que lo están observando. Y pensemos en qué hacer con ideas concretas. Antes de eso, primero respiren profundo y piensen, si yo quiero hacer algo con esto, ¿para qué lo quiero hacer? Porque hay cosas chéveres, objetivos constructivos, frenar la agresión, promover aprendizaje, aprendizaje, por ejemplo, de control de emociones, de manejar la rabia, de defenderse sin agredir, de defender a los demás sin agresión o de solucionar la situación. Si es eso, que en realidad es si usted está calmado o calmada, bien, hágale. Pero si en realidad usted lo que siente es que tiene una rabia y quiere sacarle los ojos al otro niño, o cree que el problema es alguien malo que hay que sacar, y entonces está todo este fenómeno de cacería de brujas o de manzana podrida, o si cree que tiene que defenderlos o promover que se defiendan con agresión. Por ejemplo, una vez una mamá de un niño de cuarto de primaria son 10 años, si no estoy mal, menos, 9 años. Eh, venía, la pobre señora estaba realmente desesperada porque su hija, creo que era un niño, estaba siendo víctima de bullying desde hace como 2 años. O sea, le dañaban las cosas, lo trataban mal, su hijo no quería ir al colegio, había hablado con el colegio muchas veces y no había pasado nada, según ella. Usualmente en los colegios sí pasan muchas cosas, lo que pasa es que a veces no pasan en la velocidad que uno quiere y no funcionan. Eso no quiere decir que no haya que hacer otras, pero los colegios usualmente hacen muchas cosas. Tienen que hacer otras diferentes también y tienen que ser más creativos y cambiar ciertas cosas, sí, pero no es un problema de que no pasen cosas. Y esta mamá desesperada un día se metió al colegio por la mañana, se fue hasta el salón de su hijo y amenazó a la persona que estaba amedrentando a su hijo, haciéndole bullying. Lo trató mal, lo amenazó, le dijo cosas horribles, lo agredió. La agresión de un adulto frente a un niño es mucho más grave que las agresiones entre los niños. De hecho, en Colombia, por lo menos, es prácticamente un delito. Eso se podría denunciar.
Y pues claro, uno se imagina a una persona adulta diciéndole estas cosas, además con mucha rabia, a una cosita chiquitica que claro, está haciendo cosas terribles, una cosita chiquitica que además está bajo nuestro cuidado y tenemos que defenderla. Esta mamá claramente cometió un error terrible y uno entiende por qué lo hizo, pero no podemos llegar a hacer esas cosas porque empeoran la situación y además terminan haciendo realmente cosas que rayan en lo criminal. Entonces, si ustedes en realidad están sintiendo estas cosas, más bien hablen con alguien, busquen primero de golpe apoyo para descargar esto y buscar una forma distinta de hacerlo porque no resulta en nada bueno. Es algo también que hemos visto mucho que pasa en la comunicación entre los papás. Entonces, no sé si les pase a ustedes, pero las interacciones de los papás en los chats de WhatsApp sobre todo, están siendo muy problemáticas en el sentido de que son escenarios que a veces tienen mucha agresión. Se habla mal de la gente, se habla mal de otras familias, se habla mal de los profesores del colegio, de otros niños. Pues eso no debería pasar, es decir, no debería haber ningún espacio en donde esto suceda y se convierte en escenarios de tensión y de conflicto en donde también puede haber incluso bullying y se vuelven escenarios muy complicados donde las interacciones son muy difíciles. Ahora sí vamos a los tres roles. Si su hijo está intimidando, entonces aquí papás y mamás de los niños poderosos y poderosas. Fíjense que el ser poderoso o poderosa, ya lo dije, pero lo voy a repetir, no es malo. De hecho, seguramente su hijo o su hija tiene características que lo tienen en esto, que tienen una parte muy positiva. Entonces, felicitaciones, usted está haciendo un muy buen trabajo porque si tiene un hijo líder, un hijo que es capaz de llevar a otros a que hagan cosas. Pero pilas, porque ese liderazgo y ese poder lo pone en riesgo y en responsabilidad. Entonces, primero, acepten por favor que puede estar pasando algo. Tómenlo por lo menos con curiosidad. Digan, de golpe sí. Porque la mayoría de las veces lo negamos. Decimos, no puede ser, mi muchachito, mi angelito, mi angelita, mi unicornio, ¿cómo puede ser que esté haciendo bullying? Él no le hace bullying a nadie, él no le hace daño ni a una mosca, no puede ser. Algo le hicieron. Eso tiene que ser que tiene que estarte defendiendo. Eso fue que le hicieron algo y por eso está defendiendo. No, no necesariamente. Todos podemos ser agresivos. Es importante aprender eso y darnos cuenta de que podemos embarrarla y podemos hacer daño. Si no nos damos cuenta de eso, no vamos a poder regularnos y no vamos a hacer vainas, no nos vamos a dar cuenta. Y entonces vamos a seguir siendo agresivos, pero sin darnos cuenta que es mucho peor. No lo justifiquen tampoco, no digan, pues claro, pues es que ese muchachito lo que hace o esa muchachita, como no, no, acuérdense, no hay justificación alguna para la agresión y la violencia, no debería haber necesidad de defenderlo, es que es una paradoja, vean, cuando mi hijo comete un error y en el colegio le cuentan, lo que necesitamos pensar entre colegio y casa es qué es lo que tiene que aprender este chino y cómo le ayudamos. Claro, como estamos en sistemas, la mayoría de ellos punitivos, creemos que lo que se va a venir es algo que le va a hacer daño, entonces queremos defenderlo. Pero no, en realidad, eso lejos de hacerle daño, lo que va a hacer es promover aprendizaje. Entonces terminamos defendiéndolo de aprender, terminamos obstaculizando el aprendizaje que debería ser el asumir las consecuencias negativas de lo que yo hago, negativas desde un sistema restaurativo, no negativas desde un sistema de castigo basado en que la gente tiene que sufrir para que aprenda, sino en un sistema en donde la gente asume la responsabilidad de sus cosas, de sus errores, que usualmente no es algo bonito. O sea, si yo la embarro y asumo eso, no es algo que yo asuma disfrutándolo, es algo que genera malestar, pero ese malestar lo produce la situación misma, no las personas que están alrededor. Y también sepan que hay una familia de un niño o una niña que es víctima de su hijo. Y entonces esa familia seguramente que quiere sacar los ojos a su hijo y a ustedes. Entonces puede haber ataques, no lo tomen personal, no entren en el juego del escalamiento. Si los llaman, mejor no contesten. Traten de tener interacciones con el colegio directamente. Creo que eso no lo dije. Entonces, una de las primeras cosas que hemos aprendido con esto es las interacciones entre las familias, cuando hay agresión en los niños, usualmente, la mayoría de las veces, empeoran las cosas, incluso si no es bullying. Si es un problema de un conflicto mal manejado y se meten los papás, la mayoría de las veces los papás lo arrastran por toda su historia. Es decir, si a mi hijo le hacen algo malo y lo hacen sentir mal, yo me voy a acordar toda la vida. Si
En cambio, los niños pues salen de eso más rápido, pues reconciliación y acuerdos rápido y se olvidan de eso. Los papás no. Siempre, eso siempre implica un nivel mucho más complejo y más delicado. Pero además, si es bullying, imagínense las familias del que agrede y quien es agredido. Hay una cosa emocional muy profunda. Entonces, siempre, por favor, si ustedes quieren abordar esto, comuníquense con el colegio, nunca con las otras familias. Ustedes hablen con su hijo directamente, manéjenlo en la casa, pero nunca contacten a la otra familia, manéjenlo con el colegio, no con las familias directamente. Yo sé que ustedes dicen, pero ¿cómo? Si los conocemos desde siempre, somos amigos, es gente querida, inteligente, es cierto. Lo que pasa es que las emociones con los hijos hacen que uno esté con una susceptibilidad que no tiene en ninguna otra esfera de la vida. Y entonces uno cree que puede hablar con el otro bien, pero solamente un tonito que sea interpretado de una manera difícil, un tonito irónico, cualquier cosa que yo sienta que habla mal de mi hijo, va a ser difícil para la otra familia también. Entonces hay una cosa que causa mucho ruido y que en últimas pues no nos ayuda a arreglar la situación, que es lo que todos queremos. Entonces, una vez usted ya respiró profundo, dijo, ok, puede ser que sí, mi hijo está intimidando, pregúntese qué necesita para no agredir. ¿Será que necesita aprender a controlarse? ¿Será que necesita técnicas para manejar lo que siente? ¿Será que necesita empatía? ¿Será que necesita formas diferentes de destacarse? A veces, por ejemplo, hay chinos burlones. Entonces son niños que además hacen reír a la gente y se vuelven el payaso de su salón. Está muy bien esto, está muy bien tener humor, está muy bien tener estas habilidades. Las personas así usualmente son muy inteligentes y tienen unas habilidades y rasgos que les van a ayudar mucho en la vida. Pero cuando eso es a costa del sufrimiento de otro, no. Entonces necesitamos comenzar a poner esos límites, a que él se dé cuenta y o ella cuando hay chistes que se pasan de tono, chistes que hacen daño, chistes que hacen que uno se ríe de otras personas y no con otras personas y que esta conexión emocional los lleve a regularse y a orientar esto. No es decirle no vuelvas a hacer chistes, deja de ser así. No, es conducir esto para que lo haga de una manera que promueva su bienestar y el de los demás. Y no sobra preguntarse qué está viendo él en casa, qué modelo yo soy, cómo trato yo a las personas, sobre todo a las que están supuestamente por debajo de mí, a la persona que me sirve la comida, a la persona que me abre la puerta, a la persona que me parquea el carro, a la persona que limpia mi casa, a las personas que usualmente están en servicios y que supuestamente están por debajo mío, yo los trato mal. ¿Será que yo alguna vez uso tonos irónicos, me burlo? ¿Será que yo los trato mal? Porque si es así, ahí está parte del problema, pero parte de la solución. Lo hace más fácil en el sentido de que entonces hay algo que puedo cambiar yo que va a ayudar a mi hijo. Más difícil porque cambiar uno siempre es más complicado, pero es bien importante porque si está aquí el problema, es muy difícil cambiarlo por otros lados. Ahora vamos a la otra esquina y es, tu hijo es el intimidado. Lo llaman y le dicen, mira, es que tu hijo está involucrado en una situación de intimidación y es la persona agredida. Aquí sí que uno quiere sacarle los ojos a la otra persona. Entonces, controlarse, respirar, es parte de la vida, es parte de lo que le pasa a todo el mundo. Muchas personas han sido maltratadas, no, no mentiras, todos hemos sido maltratados en algún momento. No a todos les han hecho bullying, pero muchas personas han sido víctimas de bullying. Todos hemos estado en algún momento en una situación de vulnerabilidad, donde nos han dicho cosas que no son tan chéveres. Entonces es una situación también que no quiero quitarle gravedad y no quiero justificarla, pero es una situación que puede usarse para que su hijo o su hija aprenda. Bajo ninguna circunstancia, por favor, regáñelo o agrédalo. ¿Sí? Los papás muchas veces, porque nos sentimos mal, porque nos asustamos, porque nos da rabia, terminamos diciendo, pero usted como es de bobo, porque no se defiende, cosas así, o inclusive pegándole. Imagínense la paradoja. Agreden a mi hijo, lo agreden porque está en una situación de vulnerabilidad y lo agredo yo pensando que eso le va a ayudar. Obviamente eso no tiene ningún sentido, pero lo hacemos porque creemos que es lo que hay que hacer y porque usualmente no sabemos manejar nuestras emociones. Acuérdense de la señora que se metió al salón
del otro niño y no hagan ese tipo de cosas, por favor. Acuérdense que esto no es un problema de un niño malo o una niña mala que haya que sacar del salón, dejen de buscar culpables. Más bien piensen en que todos tienen que asumir sus responsabilidades, no contacten a la otra familia ni a otros papás. No, es decir, no es solamente a la otra familia, sino no comiencen a decirles a los otros, "Oye, es que esa familia es terrible". No, no, no. Traten de que la comunicación sea directa con el colegio para hacer cosas, porque sí se pueden hacer muchas. La semana entrante vamos a hablar con los profesores de las que se pueden hacer en aula. Las que pueden hacer ustedes desde su casa tienen que ver con promover aprendizajes en sus hijos. Su hijo también tiene que aprender cosas para que no lo agredan. A veces, por ejemplo, hay víctimas que son provocadoras, que creen que se están defendiendo cuando agreden y obviamente eso termina siempre empeorándolo todo. Y nunca para justificar ni para culpar a la víctima, ¿no? No es para echarle la culpa que a usted lo agreden porque usted también agrede, ¿no? Sino, venga, ¿qué haces tú cuando pasa esto? ¿Será que eso te sirve? ¿Podrías hacer algo distinto? Las habilidades se modelan muchas veces, entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo le vas a responder? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va a estar tu cuerpo? Con qué tono le vas a decir? Ven, practiquemos, dímelo a mí. Entonces, ¿qué le vas a decir? Hay otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, buscar ayuda. Entonces, pensar cuál es la red con la que se cuenta, darle ideas específicas para hablar con las personas, ponerse a disposición de apertura para escucharle y escucharlo, enseñarle a decir que no, enseñarle a evitar las situaciones de riesgo, pensar en fortalecer el relacionamiento con personas distintas, con amigos diferentes ante la sospecha de bullying, comunicación inmediata con el colegio y necesitamos siempre articular lo que pasa en el colegio y en la casa para que su hijo o su hija tengan las habilidades que necesita para promover interacciones distintas en el grupo en donde está y para que efectivamente este tipo de cosas paren lo más rápido posible, porque el bullying es un abuso de poder, es una vulneración de derechos, es una cosa que tiene que terminar rápido. Y la mayoría de ustedes tienen hijos que son observadores, que están allí viéndolo. Los observadores son de distinta naturaleza. Entonces, hay unos observadores que se van más hacia el agresor, entonces se ríen de los chistes que hace, justifican lo que pasa, incluso pueden hacer grupo para agredir al otro en algún momento. Hay otros observadores que son más indiferentes, que no están en ningún bando, por llamarlo de alguna manera. Hay otros que están indignados por eso que pasa y están cansados de que se agreda a la gente, pero no hacen nada. Hay otros que se conectan mucho con las víctimas y están muy preocupados y no saben qué hacer o preocupadas. Hay muchas niñas allí. Las niñas tienen unas habilidades de empatía a veces mucho más altas que los niños. Entonces, todos sus hijos están en esta diferente gama de posibilidades, pero todos ellos tienen la posibilidad de conectarse con esta situación, de saber que esto es su problema también, que les compete, que pueden ser parte del problema o de la solución por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. Entonces, hay cosas allí que pueden ir desde las cosas más básicas. Por ejemplo, no reírse. Entonces, si hay alguien que se burla de otro, lo mínimo que tengo que hacer yo es no reírme. Oye, y desde ahí para allá puedo hacer muchas cosas. Podría incluso decirle al otro, oye, eso no es chistoso, por favor, no lo digas, ahí mismo o después. O podría acompañar a los niños o niñas que son víctimas en ese momento o después, acercarme a la persona y decirle, ¿cómo estás? O ni siquiera preguntarle sobre eso si no quiere, sino acompañarlo y hacerme amigo o amiga de él y asegurarme de que no esté solo o sola. Puedo estar pendiente y avisarle al profesor o a mi papá si pasa algo. Puedo hablar con mis amigos para que entre todos hagamos cosas para defenderlo, para estar con él y para consolarlo. Puedo hacer muchas cosas. Esas muchas cosas, muchas de esas son asertividad. Entonces, ustedes pueden hablar, tarea para hoy, o para mañana, o por pronto, que no se les olvide. Ya hablen con sus hijos y pregúntenles. De pronto ustedes ya saben, ¿no? Entonces, si no lo saben, pregúntenles. ¿Hay alguien en tu salón que esté solo, sola, que siempre dejen por fuera, que no tenga amigos, que sea complicado, que sea difícil, que no inviten a nada, que no encuadre, que no encaje, que todo el mundo se burle, que en Bogotá, en Colombia decimos, espero que allá no sea una grosería, que se la monten? Ese tipo de cosas, cuando su hijo o su hija le diga, ah, sí, claro. Entonces usted le pregunta, oye, ¿cómo se siente esa persona cuando le pasa eso? Si su hijo usualmente no le va a decir de primeras o mal, algunos sí, no le va a decir, ay, mal, sí, terrible, no.
seguramente se va a justificar y le va a decir cosas como, no, nada, si nos tratamos todos, o "Ah, es que él es terrible". Todas estas cosas que nos decimos los seres humanos para no sentirnos mal. Pero ustedes insistan un poquito y pregúntenle, sí, validen. Yo, oye, sí entiendo que sea una persona difícil, pero ¿y cómo se siente, cómo te sentirías tú si te pasara eso, si te dijeran eso, si te hicieran eso? Y en un momento dado ustedes van a ver que su hijo o su hija va a hacer una carita de mal. Ustedes lo van a sentir, cuando lo hagan se van a acordar de mí, ustedes van a ver que hace una cara de sí, entiendo que se siente mal". No profundicen en eso, no metan la llaga en la vida, sí, ustedes son malos, no, sino que esa conexión, úsenla para voltearla rápido y decir, oye, ¿será que tú puedes hacer algo para que él se sienta mejor? Y los seres humanos, por naturaleza también, queremos hacer el bien. O sea, si yo hago algo para que alguien se sienta mal, pero me doy cuenta de que puedo hacer algo para que alguien se sienta mejor, la gran mayoría de las personas se conectan rápidamente. Entonces piensen en cosas que pueden hacer sus hijos para defender a quienes no pueden, a quienes justamente están en una situación donde no pueden defenderse, y eso puede darle la vuelta a la situación. Puede justamente romper esta dinámica perversa que está detrás del bullying. Y para finalizar, es importante saber que esto obviamente no es solamente responsabilidad de la familia, sino que el colegio también tiene un rol importante. En Costa Rica es uno de los países en Latinoamérica que ha avanzado más en contra del bullying. Fue uno de los países donde tuvimos los primeros protocolos. Ustedes los deben conocer. Los protocolos son muy importantes. Los protocolos, además de darnos una guía de acción frente al tema, ponen el tema en la agenda pública, muestran la importancia que se le da. Esto claramente es algo bien importante, y los protocolos usualmente tienen pasos de identificación y respuesta. Entonces necesitamos tener formas de identificarlo, formas anónimas, formas que no pongan en riesgo a las personas, formas que puedan reconocer que esto es difícil, que hablar de esto es difícil, que las víctimas justamente por definición no piden ayuda. Segundo, necesitamos promover y prevenir antes de atender y manejar. Si nos demoramos en esto, va a ser más difícil. ¿Cómo promover y prevenir? Con el desarrollo de habilidades. En Colombia las llamamos competencias ciudadanas. También son competencias socioemocionales. En las tendencias mundiales, las competencias socioemocionales después de la pandemia, sobre todo, se han vuelto muy protagónicas. La empatía y la asertividad, pero también está la regulación emocional, la comunicación, la escucha. Muchas de las que hablamos la vez pasada para resolver conflictos también pueden servir acá, pero fíjense que los conflictos y el bullying son cosas de muy distinta naturaleza. Mientras con los conflictos aprendíamos la vez pasada a negociar, a estar con el otro, a comunicarme, a construir acuerdos, la negociación con el bullying es imposible. No puedo sentarme con quien abusa de mí a negociar. Eso no lleva a nada bueno. Ahí lo que tenemos que hacer es promover habilidades en todos, promover la intervención de los terceros, promover que los que están haciendo el bullying lo dejen de hacer, promover que los que están recibiendo el bullying se defiendan, pero es una acción ciudadana para defender a alguien en una situación de abuso, que es bien distinto a la negociación en los conflictos. Hay que pensar en integrar, en la integración en términos de educación integral, de educar no solamente para pensar, sino para sentir y para actuar, pero en la integración de las personas diferentes. Y como les digo, no son las personas diferentes las diferentes, son diferentes en relación con nosotros, que somos muy parecidos. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que en el país, en la cultura, en el colegio, incluso siempre en los colegios hay cosas específicas? Yo no sé cuáles son las del liceo francés costarricense, ustedes sí. Entonces piensen ahí qué es lo que pasa. Hay cosas que pasan aquí en Colombia en algunos colegios, por ejemplo, relacionados con la clase social. Entonces, los niños y niñas que no tienen ciertas marcas, tener un teléfono Android en algunos colegios es estar condenado al ostracismo si uno no tiene un iPhone, o unos tenis con unas letras específicas, o ir de vacaciones a algunas, po- eh, al- algunas partes donde otros no pueden ir, y las cosas más sutiles del clasismo, que por lo menos en Colombia es uno de los peores problemas que tenemos, quizás en Costa Rica no tanto, pero acá, por ejemplo, la forma de hablar de las personas que estigmatizamos y que criticamos usualmente tiene componentes racistas o clasistas detrás.
Entonces, eso que está en la cultura, si a veces, por ejemplo, la homofobia está presente en algunas culturas y uno sabe que cualquier persona que se desvíe de los patrones que son supuestamente culturalmente aceptados le va mal. Entonces, piensen en cuáles son esas cosas que pueden poner en riesgo a algunos niños y niñas para mitigar estos riesgos y sobre todo trabajar en no legitimar la agresión, en actuar para terminarla, en que no se vuelva paisaje que la gente se trate mal, sino que haya siempre adultos que están parando a los muchachos y a los niños, se lo van a agradecer, usted le está haciendo bien. Eso no es algo malo, eso es algo bueno, es parte de nuestra responsabilidad. Y después sí, fíjense que es lo que usualmente está de primero, pero nosotros creemos que es lo que viene después de todo esto, tener manejos, unos conductos regulares y unos procedimientos claros para manejar y atender estos casos, donde todo el mundo sepa qué tiene que hacer, quién y cómo, en donde lo pedagógico y lo disciplinar, o el manejo de la disciplina se combinen, donde no se deje atrás lo pedagógico que promueve aprendizaje por las sanciones y las consecuencias. Las dos cosas tienen que estar articuladas. Los profesores tienen que seguir promoviendo aprendizaje porque se necesita más que nunca. Tiene que haber obviamente procesos que salen del aula con, por ejemplo, psicología y atención en una serie de acciones que van no solamente pensadas a las consecuencias y a las sanciones, sino al aprendizaje y al cambio de las relaciones en los cursos. Y ahí, por lo menos en Colombia, por ley, que involucrar a la familia rápido cuando se tiene una situación de bullying. Entonces, la comunicación con padres tiene que ser casi inmediata una vez se ha comprobado o incluso frente a la sospecha que hay una situación de bullying para activar de una vez un trabajo mancomunado entre la casa y el colegio para trabajar en eso. Quienes quieran profundizar sobre el tema, este es el libro de Enrique Chaux, que es el líder que inventó Aulas en Paz y que es profe de la Universidad de los Andes, dirige el grupo de investigación que ha producido mucho del conocimiento en el cual hemos basado Aulas en Paz y los proyectos de política educativa en los que hemos participado. Está la sección de recursos de Aulas en Paz. Me faltó poner acá, perdón, el canal de YouTube, pero si buscan en YouTube Aulas en Paz y Dino el dinosaurio y ven este loguito de acá que es el tablerito con esta familia multicolor, ese es nuestro canal para aquellas y aquellos interesados en los audiocuentos y en las historias que tenemos ahí. Hay una organización en Colombia que se llama Red Papás, que es la organización de papás más grande de Latinoamérica. Es una red de padres y madres que se encarga de trabajar temas como este. Y con ellos hicimos el kit de intimidación escolar que pueden encontrar acá. Además, esta página tiene un vínculo que se llama Aprendiendo a ser papás, que a veces es un poco desordenado y es difícil de navegar, pero se los recomiendo un montón. Tiene temas relacionados con ansiedad, depresión y suicidio, tiene temas relacionados con consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, temas relacionados con intimidación escolar y construcción de convivencia pacífica. Y está la línea de Te Protejo, que no estoy seguro si está en Costa Rica, no, ahora lo estoy dudando. Tiene presencia en varios países de Latinoamérica, Costa Rica no sé si es uno, pero es una línea de denuncia anónima para trabajar en esto. Y aunque no hablamos mucho de cyberbullying, el Ministerio de Telecomunicaciones en Colombia tiene un canal de YouTube que tiene muchos recursos de videos cortos, muy interesantes acerca de la seguridad en línea y de la interacción en espacios virtuales y usando tecnología, que cualquier agresión usando tecnología en realidad debería ser considerada cyberbullying y debería actuarse en consistencia. Muchas gracias. Tenemos un espacio para preguntas. Con mucho gusto responderé o haré mi mejor esfuerzo para responder a dudas que tengan.